En los confines áridos del norte de México, donde los caminos pierden su nombre, y el viento arrastra partículas de arena que parecen cuchilla, se alza la estructura abandonada de la prisión de San Lázaro. Oficialmente clausurada en 1936, su presencia continúa imponiéndose como una cicatriz abierta en el paisaje. Los habitantes de la región evitan nombrarla, como si la sola mención del penal fuera suficiente para convocar algo que nunca debía regresar a la superficie. Sin embargo, en 1948, el lugar comenzó a despertar un interés silencioso entre investigadores, periodistas y forasteros, fascinados por los rumores que persistían desde su cierre repentino. La historia de San Lázaro se había convertido en una mezcla de archivo incompleto, memoria fragmentada y especulación colectiva. Se decía que antes de ser abandonada, la prisión había sido escenario de métodos de aislamiento extremo, inspirados en prácticas sudamericanas de la época, con celdas diseñadas para quebrar la percepción humana y pasillos construidos de forma tan estrecha que parecían adaptarse más a castigos psicológicos que a protocolos de seguridad. Después de su clausura, registros importantes desaparecieron. Custodios fueron trasladados sin explicación, y varios presos nunca fueron oficialmente reasentados en ningún otro penal del país. En 1948, la estructura seguía en pie, deteriorándose lentamente bajo un sol implacable, pero reteniendo un magnetismo inquietante que parecía atraer a quienes buscaban aquello que la historia había dejado en sombras. Era un lugar donde el tiempo no avanzaba con normalidad, y donde cualquier paso en falso podía revelar fragmentos del pasado que jamás fueron destinados a ser descubiertos. La prisión de San Lázaro no ofrecía respuestas, solo amplificaba preguntas que tal vez nunca deberían haber sido formuladas. El año 1948 marcó un periodo de transición incierta en varios países de América Latina. Mientras algunas naciones buscaban consolidar gobiernos civiles después de décadas turbulentas, otras mantenían estructuras militares rígidas que filtraban información y manipulaban la memoria oficial. En ese clima, las prisiones funcionaban como territorios opacos donde la vigilancia, el encierro y el silencio coexistían sin supervisión real. San Lázaro había sido uno de esos lugares. Concebida en 1902 como parte de una estrategia para contener tanto a delincuentes comunes como a disidentes políticos, el penal se convirtió, con el paso de los años, en una zona experimental. Sus celdas sin ventana, sus corredores asimétricos y su sistema de aislamiento prolongado reflejaban influencias que recordaban a instalaciones penitenciarias extremas del Cono Sur, como los métodos de aislamiento utilizados décadas antes en Ushuaia, conocidos por producir efectos psicológicos irreversibles en los reclusos. El cierre repentino de San Lázaro, en 1936, generó sospechas que nunca se resolvieron. Las autoridades atribuyeron el abandono a problemas estructurales, pero los informes incompletos y la ausencia de registros de traslado indicaban que algo más había ocurrido. 12 años después, el penal permanecía intacto, resistiendo al tiempo, como si aguardara la llegada de alguien dispuesto a descifrar los rastros que aún persistían entre sus muros erosionados. El camino hacia la prisión de San Lázaro comenzaba con una carretera secundaria que apenas figuraba en los mapas de 1948. A la tierra rojiza del norte de México se extendía en todas direcciones, interrumpida solo por cactus dispersos y formaciones rocosas erosionadas por décadas de viento. La zona parecía suspendida en un estado de abandono geográfico, como si los elementos mismos hubieran decidido retirarse mucho antes que los hombres. A medida que el visitante avanzaba,
La silueta de la prisión emergía lentamente en el horizonte, primero como una sombra irregular, y luego como una estructura contundente, desgastada por la intemperie, pero todavía firme en su propósito de intimidar. El edificio principal conservaba la apariencia característica del estilo penitenciario de principios del siglo XX. Muros gruesos de piedra volcánica, ventanales enrejados sin cristales, torres de vigilancia cuadrangulares, cuya utilidad se había desvanecido con el tiempo, a pesar de haber permanecido clausurada por más de una década. San Lázaro emanaba una presencia activa, casi vigilante. El aire alrededor parecía más denso, cargado de una quietud que no pertenecía al entorno natural. No había pájaros posados en las cornisas, ni insectos rondando la entrada. La vida evitaba la estructura, del mismo modo que los habitantes cercanos evitaban mencionarla. La reja principal, corroída pero aún erguida, marcaba la frontera entre el mundo exterior y el territorio de la prisión. Al cruzarla, la temperatura descendía de forma casi imperceptible, como si el interior del complejo conservara un frío acumulado durante décadas, resistente a cualquier intento del sol por disiparlo. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo fino que se movía apenas con cada paso, revelando huellas antiguas que no correspondían a ningún visitante reciente. Algunas parecían humanas, otras no tenían forma clara, como si hubieran sido deformadas por un movimiento errático o por la presión de algo que no caminaba de manera convencional. El patio central revelaba la magnitud del penal. A un lado se encontraba el edificio administrativo, al otro los pabellones de celdas, y al fondo, una torre donde alguna vez debieron ubicarse los guardias. En los archivos incompletos, conservados en la Secretaría de Gobernación, el patio era descrito como un espacio donde los reclusos pasaban solo una hora diaria, siempre bajo vigilancia estricta. Pero la disposición arquitectónica sugería algo distinto. No había suficientes puestos de observación para controlar a los presos de forma eficiente, lo que indicaba que San Lázaro había sido diseñada más para el aislamiento total que para la convivencia de internos. Una sensación incómoda surgía al examinar la distribución de los pasillos. Las rutas no seguían una lógica lineal. Algunos corredores terminaban abruptamente en muros sólidos, otros conectaban con áreas que no aparecían en los planos oficiales. Los arquitectos habían creado un laberinto destinado a desorientar a quienes lo recorrieran, intencional o involuntariamente. La prisión no solo encerraba cuerpos, también capturaba la orientación sensorial, moldeando la percepción del espacio hasta romperla por completo. El edificio administrativo se conservaba mejor que el resto. En su interior, montones de papeles desordenados cubrían escritorios corroídos. Los documentos estaban dañados por la humedad, pero aún era posible distinguir sellos oficiales, fechas, firmas y anotaciones apresuradas. Gran parte de los registros se referían a traslados, evaluaciones de conducta y reportes de incidente. No obstante, faltaban hojas clave. En algunos expedientes había espacios arrancados con violencia, como si alguien hubiera intentado borrar evidencia de forma apresurada. Entre los registros restantes, sobresalía una característica inquietante. Numerosos informes mencionaban alteraciones perceptivas experimentadas por los presos antes de su clausura, aunque nunca especificaban las causas. El pabellón de celdas comenzaba con un corredor largo, cuyas paredes mostraban marcas irregulares en el enlucido. A primera vista, parecían grietas comunes, producto de la falta de mantenimiento, pero al observar con detenimiento, se apreciaba un patrón repetitivo, como si esas marcas hubieran sido hechas de forma deliberada. Eran líneas verticales, diagonales y curvas, que se entrecruzaban en secuencias que recordaban anotaciones o símbolos rudimentarios, posiblemente grabados
por los propios reclusos. La alineación de esas marcas seguía un orden que no tenía correspondencia con ningún sistema de escritura conocido, lo que sugería un propósito más psicológico que comunicativo. El silencio dentro del pabellón era absoluto. No había corrientes de aire, ni ruidos exteriores, ni movimientos estructurales propios de un edificio antiguo. Aún así, la sensación de presencia era constante. El visitante percibía un leve murmullo que no provenía de ningún lugar específico, más semejante a un eco interno que a un sonido real. Este fenómeno se intensificaba a medida que avanzaba por los pasillos, como si las paredes conservaran fragmentos de pensamientos ajenos que aún se activaban ante la cercanía de un cuerpo vivo. En cierto momento, el murmullo adoptaba un ritmo repetitivo, casi respiratorio, aunque no había ninguna fuente orgánica que pudiera generarlo. Las celdas individuales eran pequeñas, desprovistas de mobiliario y con paredes extrañamente lisas en algunos sectores. El desgaste natural habría provocado desprendimientos, manchas o texturas rugosas, pero la superficie permanecía uniforme, como si hubiera sido pulida repetidas veces. En ciertos puntos, las paredes mostraban zonas más oscuras, similares a manchas de humedad, pero con formas que evocaban siluetas humanas, difusas, no claramente definidas. Estas marcas se distribuían entre las celdas de manera irregular, sin seguir un patrón asociado a fugas o eventos violentos. Parecían surgir desde el interior, como huellas residuales de personas que habían pasado demasiado tiempo confinadas entre esos muros. La atmósfera se volvía más opresiva en los niveles inferiores. Una escalera estrecha conducía al subsuelo, donde se encontraban las celdas de aislamiento absoluto. Los archivos oficiales mencionaban estas áreas solo de manera superficial, describiéndolas como zonas de contención temporal. Sin embargo, al descender, quedaba claro que su función había sido más severa. Las celdas carecían por completo de luz natural, e incluso de ventilación visible. La estructura estaba diseñada para privar a los reclusos de cualquier referencia temporal, espacial o sensorial. El subsuelo emanaba un olor tenue a humedad estancada. El aire parecía más pesado, y la oscuridad adquiría una densidad casi física. A medida que se avanzaba, la sensación de que algo se desplazaba fuera del campo visual aumentaba de manera gradual, no como una amenaza concreta, sino como una interferencia en la percepción. Era como si el lugar respondiera a la presencia humana, con una reactivación de memorias arquitectónicas, vibraciones mínimas, presiones sutiles, modulaciones casi imperceptibles en la respiración del visitante. En las celdas de aislamiento, las paredes estaban cubiertas de marcas que diferían totalmente de las del pabellón superior. No eran líneas organizadas, sino trazos caóticos y profundos, realizados con una fuerza considerable. Las muescas, repetidas y superpuestas, sugerían episodios prolongados de desesperación. Sin embargo, lo más inquietante era que algunas marcas parecían recientes, a pesar del abandono del penal, desde 1936. La frescura relativa de ciertos surcos planteaba preguntas imposibles de responder, sin adentrarse más en la lógica interior del penal. Estar allí generaba una sensación creciente de desajuste cognitivo. La orientación espacial se volvía imprecisa. Los pasillos parecían variar de longitud, según el ángulo de observación, y el eco de los pasos cambiaba de intensidad, sin correlación con las distancias. En determinados puntos, el aire vibraba de forma casi imperceptible, como si una corriente oculta recorriera la estructura, aunque no existiera ninguna apertura que lo justificara. Era un ambiente que inducía al visitante a cuestionar la estabilidad de sus percepciones. A medida que se regresaba hacia la superficie, la sensación de haber dejado
algo atrás, algo despierto, algo atento. Surgía de manera involuntaria. San Lázaro no era simplemente un edificio abandonado. Era una entidad compuesta por memorias, traumas y silencios acumulados, capaz de interactuar con quienes se atrevían a recorrerla. El visitante sabía que el penal ofrecía solo fragmentos incompletos de su pasado, pero también comprendía que para entender su verdadero propósito, tendría que adentrarse más profundamente en la arquitectura mental que aquellos muros habían construido a lo largo de décadas de encierro humano. La estructura de la prisión de San Lázaro parecía diseñada para disuadir cualquier intento de exploración, pero al avanzar hacia el extremo oeste del complejo, surgía una particularidad arquitectónica que no figuraba en los planos. Entre los escombros del antiguo comedor de los guardias, se encontraba una puerta semioculta bajo una capa de polvo acumulado y restos de madera deteriorada. La abertura, apenas perceptible, revelaba el comienzo de una escalinata estrecha que descendía hacia una zona más profunda del penal. No había referencias históricas que mencionaran un segundo nivel subterráneo. Sin embargo, la existencia de aquella entrada implicaba que San Lázaro había sido más extensa y compleja de lo que las autoridades permitieron registrar. Al descender, la temperatura disminuía con mayor brusquedad que en el primer subsuelo. El aire adquiría un olor húmedo, casi metálico, que recordaba instalaciones abandonadas donde la ventilación había sido inexistente durante años. Las paredes estrechas, hechas de piedra sin revestimiento, mostraban un desgaste irregular que sugería intervenciones posteriores a la construcción original. Algunas superficies conservaban trazos de cal derramada, mientras que otras estaban ennegrecidas por motivos poco claros, como si hubieran sido expuestas a un calor intenso hace mucho tiempo. No había señales de iluminación artificial, pero la oscuridad tenía un matiz particular, como si absorbiera más luz de la que realmente debería. El descenso culminaba en un corredor alargado que conducía hacia un espacio más amplio. La disposición del lugar resultaba extraña. No era una zona de celdas, ni un área de servicio. Era un archivo, decenas de estanterías metálicas, muchas de ellas corroídas, ocupaban el centro y los laterales de la sala. Sobre ellas descansaban pilas de carpetas, cajas numeradas y documentos dispersos, todos cubiertos por una fina capa de polvo que sugería años de abandono. Pero no tantos como cabría esperar en un lugar deshabilitado desde 1936. Algunas carpetas parecían relativamente recientes, con bordes menos dañados que el resto del material. Esto indicaba que alguien había accedido allí después del cierre oficial del penal. El archivo mostraba un patrón desordenado de organización. No seguía un sistema alfabético ni cronológico. Había secciones dedicadas a enfermedades mentales, reportes de comportamiento, estudios sobre aislamiento y notas escritas a mano que evaluaban la respuesta de los reclusos a diferentes tipos de confinamiento. Los informes indicaban que San Lázaro había servido como escenario de observaciones psicológicas que excedían los límites de una prisión convencional. En uno de los documentos se mencionaba una serie de experimentos sobre privación sensorial prolongada, inspirados en técnicas aplicadas en centros penitenciarios extremos del continente sudamericano. Estas prácticas, ejecutadas sin supervisión ética, buscaban explorar los efectos del encierro absoluto en la estructura mental de los prisioneros. Sin embargo, lo más perturbador no eran los datos clínicos, sino la manera en que estaban presentados. En varios informes, los nombres de los reclusos aparecían tachados o borrados con un material oscuro. Las fechas estaban incompletas, como si alguien hubiera intentado eliminar la linealidad temporal del documento. Los síntomas descritos eran repetitivos: pérdida de noción del tiempo, alteración de la percepción
auditiva, identificación de sonidos que no provenían de ninguna fuente física, y la sensación persistente de que las paredes respiraban. Los escritos no mencionaban alucinaciones como tal, los describían como eventus interactivus, una elección de palabras inquietante que sugería que quienes redactaron aquellos informes percibían las manifestaciones como fenómenos reactivos a la presencia humana. En una esquina del archivo se encontraba una serie de cajas numeradas de forma uniforme. Al abrir la primera, se revelaban fotografías en blanco y negro. La mayoría mostraba pasillos vacíos, celdas sin ocupantes, puertas cerradas y muros marcados por trazos indescifrables. Algunas imágenes parecían captadas bajo condiciones de baja visibilidad, como si la cámara hubiera registrado algo que el ojo humano no pudo percibir. En particular, había fotografías de las celdas de aislamiento, en las que las manchas oscuras adoptaban formas más definidas que las visibles en el presente. Las siluetas parecían fragmentos de figuras humanas, no completas, sino incompletas y distorsionadas, como si hubieran sido impresas sobre la superficie desde el interior del muro. Otra caja contenía planos. Algunos correspondían al diseño original del penal en 1902, pero otros parecían modificaciones posteriores, sin fecha ni sello oficial. Estas ampliaciones mostraban pasillos adicionales, habitaciones sin función aparente y una serie de cámaras interconectadas en el subsuelo profundo, que no coincidían con ninguna arquitectura penitenciaria registrada en México en aquella época. La distribución indicaba un propósito diferente al de confinamiento. Parecía orientada a la observación, como si los presos hubieran sido estudiados desde múltiples ángulos, sin saberlo. En un rincón lateral del archivo había una mesa metálica con una superficie irregular debido a la corrosión. Sobre ella, varios cuadernos escritos a mano mostraban anotaciones detalladas sobre los efectos del silencio prolongado en la mente humana. Los relatos describían una progresión constante en, primero inquietud, luego desorientación temporal, después la percepción de patrones sonoros inexistentes y finalmente la proyección de presencias internas en el espacio físico. Los textos no explicaban si estas observaciones correspondían a múltiples reclusos o a un solo caso, pero las descripciones coincidían con los fenómenos percibidos en los pasillos superiores. Al avanzar hacia el fondo del archivo, se descubría una puerta de metal semienterrada bajo papeles y restos de estanterías caídas. Su superficie presentaba marcas profundas, como si hubiera sido golpeada desde el interior por un objeto pesado. La puerta no estaba cerrada, solo entornada. Al desplazarse, producía un sonido casi imperceptible, apagado por la densidad del aire. Detrás de ella se extendía un pasillo corto, que conducía a una sala circular. El diseño arquitectónico de esta cámara no coincidía con ninguna sección conocida de la prisión. Era una estancia amplia, sin ventanas, con un techo abovedado, cuya forma inducía una resonancia particular en cada paso, amplificando sonidos mínimos hasta convertirlos en ecos distorsionados. El piso de la sala estaba cubierto por una capa fina de polvo, que parecía haber sido perturbada recientemente, aunque no existían huellas claras. La sensación en este espacio era distinta a la del resto del penal. La atmósfera se volvía casi líquida, como si el aire vibrara en ondas lentas. El visitante experimentaba la impresión de que el espacio mismo se contraía y expandía de manera imperceptible. En las paredes se apreciaban marcas similares a las encontradas en otras áreas, pero aquí formaban patrones más definidos, casi geométricos. No seguían un lenguaje conocido, pero parecían organizadas de forma deliberada, como si hubieran sido dispuestas para generar una influencia específica
en quien se mantuviera demasiado tiempo en la sala. A medida que el visitante permanecía en aquel espacio, el silencio se volvía más opresivo. No era la ausencia de sonido, sino una presencia auditiva invertida. El oído percibía un vacío tan intenso que comenzaba a construir ruidos internos para compensarlo. Este efecto provocaba una creciente sensación de vigilancia invisible. Las paredes, aunque estáticas, transmitían la impresión de estar observando. El ambiente inducía un estado en el que cualquier movimiento, incluso el más leve, parecía desencadenar una respuesta casi imperceptible en la estructura. El archivo subterráneo, lejos de ser un simple depósito de documentos olvidados, revelaba el propósito oculto de la prisión. San Lázaro había sido un espacio donde la privación sensorial, la arquitectura laberíntica y la manipulación psicológica formaban parte de un experimento encubierto que jamás figuró en los registros oficiales. La prisión no había sido abandonada debido a fallas estructurales, sino porque había generado fenómenos que escapaban al control de sus administradores. Lo que se encontraba en aquel nivel profundo sugería que el penal había alcanzado una interacción inquietante entre mente humana y espacio físico. Una relación en la que no estaba claro quién influía a quién. Al abandonar el archivo, el visitante llevaba consigo una certeza en San Lázaro. Escondía un núcleo más oscuro y más profundo que cualquier documento pudiera describir, y los pasillos superiores, ahora más silenciosos que antes, parecían conscientes de su retorno. El ascenso desde el archivo subterráneo hacia los niveles superiores de la prisión no producía la sensación de alivio que cabría esperar. Cada peldaño recorrido marcaba una transición gradual, como si el espacio abandonado absorbiera la presencia del visitante para remodelarla según su propia lógica interna. La arquitectura de San Lázaro, lejos de permanecer estática, parecía incorporar cada movimiento en una especie de dinámica silenciosa que recordaba un organismo dormido, pero atento. A medida que se recorrían nuevamente los pasillos superiores, la atmósfera adquiría un peso distinto, como si la estructura hubiera registrado la incursión previa y ahora respondiera con un ajuste imperceptible de sus elementos. El corredor principal conducía hacia los patios laterales, pero la distribución espacial comenzaba a manifestar incoherencia. Zonas que antes parecían familiares mostraban ligeras alteraciones en la proporción, como si las distancias hubieran cambiado sin que el visitante hubiera notado una transición. Algunas áreas que anteriormente iluminaban débilmente con la luz natural que se filtraba por las aberturas, ahora se encontraban sumidas en una penumbra inusual, sin correspondencia clara con el movimiento del sol. El edificio retenía la luz de manera selectiva, permitiendo que ciertos sectores permanecieran iluminados, mientras otros se sumían en sombras densas, incluso en pleno día. Al avanzar por los pasillos hacia los pabellones secundarios, la acústica comenzaba a comportarse de forma anómala. Los sonidos mínimos, el roce del polvo bajo los pasos, el susurro apenas perceptible del aire desplazándose en zonas abiertas, adquirían un tono amplificado que no coincidía con la física habitual del lugar. El eco aparecía en áreas donde antes estaba ausente y desaparecía en corredores que anteriormente lo producían con claridad. Esta fluctuación, aparentemente aleatoria, inducía una sensación de desajuste temporal, como si cada sonido emitido perteneciera a un espacio ligeramente desfasado respecto al presente. Los muros del pabellón presentaban una textura variable. Algunas superficies, antes lisas, comenzaban a mostrar patrones irregulares, como si la piedra hubiera sido sometida a un proceso de desgaste acelerado. Otras partes, en cambio, exhibían una pulcritud sospechosa para una estructura abandonada
desde hacía más de una década. La diferencia entre estas superficies generaba un contraste inquietante. Los muros limpios parecían demasiado recientes, demasiado intactos, como si hubieran sido restaurados por un propósito no humano o por fuerzas cuyo funcionamiento no podía explicarse con intervenciones humanas. En ciertas zonas, el visitante percibía un fenómeno especialmente desconcertante. Al acercarse a algunas paredes, la temperatura cambiaba de manera abrupta. Un sector podía estar considerablemente más frío que otro situado a unos pocos metros, sin explicación estructural evidente. La irregularidad térmica no seguía un patrón claro, pero tendía a concentrarse en áreas donde las marcas de los muros se volvían más densas. Estas marcas, inicialmente simples trazos, comenzaban a adquirir configuraciones circulares o espirales. El patrón sugería un movimiento repetitivo que no podía atribuirse únicamente a la mano humana, ya que algunos surcos representaban trayectorias imposibles de realizar, sin herramientas específicas o sin condiciones de luz suficientes para guiar la repetición. El visitante experimentaba una sensación de vigilancia omnipresente. No se trataba de la clásica impresión paranoica de ser observado, sino de una percepción más profunda, la de que la prisión registraba su presencia a través de la arquitectura misma. Los pasillos estrechos, las curvas inesperadas, las cámaras interconectadas y los accesos secundarios formaban un entramado que guiaba los movimientos del intruso, sin necesidad de fuerza física. Era como si la estructura hubiera aprendido a modular el tránsito de quienes la exploraban, adaptando sus características internas para intensificar ciertos estímulos sensoriales y suprimir otros. En el centro del pabellón, un corredor lateral conducía hacia una zona que, según los planos originales, había sido destinada a funciones administrativas menores. Sin embargo, al atravesar ese sector, la atmósfera cambiaba de forma más drástica. El aire adquiría una densidad que dificultaba la respiración, aunque no había polvo visible, ni partículas en suspensión. La luz natural se volvía más difusa, creando sombras que fluctuaban de forma independiente del movimiento del visitante. Este fenómeno generaba la impresión de que los muros proyectaban sombras propias, no derivadas de ninguna fuente externa. La sensación de desorientación aumentaba al llegar a una pequeña sala cuadrada que, al revisarla, revelaba proporciones arquitectónicas imposibles. La distancia entre las paredes parecía variar según el ángulo de observación. Desde ciertos puntos, la sala parecía estrecha y alargada, mientras que desde otros adquiría la forma casi perfecta de un cuadrado. Este efecto producía una disociación perceptiva inquietante, ya que el visitante no podía confiar plenamente en su sentido de orientación espacial. La geometría fluctuante de la sala indicaba que San Lázaro no era un espacio fijo, sino uno capaz de manifestar alteraciones en la percepción humana. En una de las paredes de aquella sala se observaban marcas nuevas, aunque no frescas en el sentido estricto. Eran líneas delgadas, agrupadas en serie, formando una secuencia casi musical de repeticiones. No correspondían a escritura, ni a símbolos conocidos, pero evocaban ritmos, como si representaran un intento de medir el tiempo en un lugar donde el tiempo no transcurría con normalidad. Estas marcas sugerían la presencia prolongada de alguien en aquel espacio, alguien que, incapaz de orientarse, trató de imponer estructura al caos perceptivo que allí dominaba. Al abandonar la sala, el visitante se adentraba en una zona menos documentada del penal. Según los planos que había explorado previamente, esa área debía estar vacía, tal vez utilizada como almacén. No obstante, se encontraba dividida en múltiples celdas pequeñas, todas sin puerta. Las paredes de estas celdas mostraban un patrón uniforme de desgaste,
Pero la disposición era diferente a la de cualquier instalación de confinamiento conocida. No había rejas, cerraduras, ni mecanismos de contención. Era una estructura diseñada para separar espacios, pero no para encerrar cuerpos. La funcionalidad real de estas divisiones resultaba inexplicable. A medida que se exploraba este sector, surgía una sensación progresiva de sincronía entre el visitante y la prisión. La respiración se volvía más lenta, siguiendo un ritmo que no parecía propio. El cuerpo comenzaba a adaptarse al pulso silencioso del espacio, captando una resonancia casi imperceptible, que se intensificaba con cada paso. Esta sincronía inducía una creciente inquietud, ya que no había manera de discernir dónde terminaban las sensaciones internas y dónde comenzaban las influencias externas. La percepción del silencio se convertía en un elemento activo, capaz de moldear emociones y pensamientos. En determinados momentos, el visitante experimentaba lapsos breves de incertidumbre temporal. Los segundos parecían dilatarse o comprimirse, generando una secuencia perceptiva irregular. Podía recorrer un pasillo durante lo que parecía un minuto y, al observar el entorno, descubrir que la luz había cambiado, como si hubiera transcurrido más tiempo. En otras ocasiones, un recorrido que debía tomar varios minutos parecía completarse en un instante. Esta distorsión temporal no seguía un patrón estable, sino que fluctuaba según la cercanía a determinadas zonas del penal. Las superficies, en algunos puntos, dejaban de comportarse como materia inerte. Al acercarse a ciertas paredes, el visitante percibía vibraciones leves, casi imperceptibles, que recordaban al latido de un corazón distante. Este fenómeno no se replicaba en toda la estructura, sino en sectores específicos, como si esos lugares conservaran una concentración de energía o memoria acumulada. El cuerpo humano respondía a estas vibraciones con una mezcla de inquietud y atracción, como si algo en lo profundo del subconsciente reconociera un patrón familiar en aquella frecuencia silenciosa. Había un rasgo que se volvía más evidente a medida que el recorrido continuaba. En la prisión no había sido abandonada en un estado de deterioro natural. Su apariencia, aunque envejecida, sugería un tipo distinto de abandono, uno que no respondía al paso del tiempo, sino a un cese abrupto de actividad. Las marcas recientes, los documentos en condiciones relativamente buenas y la distribución arquitectónica que parecía haber cambiado, implicaban que San Lázaro no había dejado de funcionar por completo, sino que había permanecido activa en un plano menos explícito. Al finalizar el recorrido por los pabellones secundarios, la sensación de estar siendo guiado hacia un punto específico se intensificaba. Cada corredor conducía hacia zonas que parecían anticipar la presencia del visitante, como si la prisión tuviera un propósito aún no revelado. San Lázaro no solo era un escenario, era una arquitectura viva, moldeada por décadas de sufrimiento humano y capaz de proyectar sus propias transformaciones en quien se aventuraba dentro de ella. El ascenso desde el archivo subterráneo hacia los niveles superiores de la prisión no producía la sensación de alivio que cabría esperar. Cada peldaño recorrido marcaba una transición gradual, como si el espacio abandonado absorbiera la presencia del visitante para remodelarla según su propia lógica interna. La arquitectura de San Lázaro, lejos de permanecer estática, parecía incorporar cada movimiento en una especie de dinámica silenciosa que recordaba un organismo dormido, pero atento. A medida que se recorrían nuevamente los pasillos superiores, la atmósfera adquiría un peso distinto, como si la estructura hubiera registrado la incursión previa y ahora respondiera con un ajuste imperceptible de sus elementos. El corredor principal conducía hacia los patios laterales, pero la distribución espacial
comenzaba a manifestar incoherencia. Zonas que antes parecían familiares mostraban ligeras alteraciones en la proporción, como si las distancias hubieran cambiado, sin que el visitante hubiera notado una transición. Algunas áreas que anteriormente iluminaban débilmente, con la luz natural, que se filtraba por las aberturas, ahora se encontraban sumidas en una penumbra inusual, sin correspondencia clara con el movimiento del sol. El edificio retenía la luz de manera selectiva, permitiendo que ciertos sectores permanecieran iluminados, mientras otros se sumían en sombras densas, incluso en pleno día. Al avanzar por los pasillos hacia los pabellones secundarios, la acústica comenzaba a comportarse de forma anómala. Los sonidos mínimos, el roce del polvo bajo los pasos, el susurro apenas perceptible del aire desplazándose en zonas abiertas, adquirían un tono amplificado que no coincidía con la física habitual del lugar. El eco aparecía en áreas donde antes estaba ausente y desaparecía en corredores que anteriormente lo producían con claridad. Esta fluctuación, aparentemente aleatoria, inducía una sensación de desajuste temporal, como si cada sonido emitido perteneciera a un espacio ligeramente desfasado respecto al presente. Los muros del pabellón presentaban una textura variable. Algunas superficies, antes lisas, comenzaban a mostrar patrones irregulares, como si la piedra hubiera sido sometida a un proceso de desgaste acelerado. Otras partes, en cambio, exhibían una pulcritud sospechosa para una estructura abandonada desde hacía más de una década. La diferencia entre estas superficies generaba un contraste inquietante. Los muros limpios parecían demasiado recientes, demasiado intactos, como si hubieran sido restaurados por un propósito no humano o por fuerzas cuyo funcionamiento no podía explicarse con intervenciones humanas. En ciertas zonas, el visitante percibía un fenómeno especialmente desconcertante. Al acercarse a algunas paredes, la temperatura cambiaba de manera abrupta. Un sector podía estar considerablemente más frío que otro situado a unos pocos metros, sin explicación estructural evidente. La irregularidad térmica no seguía un patrón claro, pero tendía a concentrarse en áreas donde las marcas de los muros se volvían más densas. Estas marcas, inicialmente simples trazos, comenzaban a adquirir configuraciones circulares o espirales. El patrón sugería un movimiento repetitivo que no podía atribuirse únicamente a la mano humana, ya que algunos surcos representaban trayectorias imposibles de realizar, sin herramientas específicas o sin condiciones de luz suficientes para guiar la repetición. El visitante experimentaba una sensación de vigilancia omnipresente. No se trataba de la clásica impresión paranoica de ser observado, sino de una percepción más profunda, la de que la prisión registraba su presencia a través de la arquitectura misma. Los pasillos estrechos, las curvas inesperadas, las cámaras interconectadas y los accesos secundarios formaban un entramado que guiaba los movimientos del intruso sin necesidad de fuerza física. Era como si la estructura hubiera aprendido a modular el tránsito de quienes la exploraban, adaptando sus características internas para intensificar ciertos estímulos sensoriales y suprimir otros. En el centro del pabellón, un corredor lateral conducía hacia una zona que, según los planos originales, había sido destinada a funciones administrativas menores. Sin embargo, al atravesar ese sector, la atmósfera cambiaba de forma más drástica. El aire adquiría una densidad que dificultaba la respiración, aunque no había polvo visible, ni partículas en suspensión. La luz natural se volvía más difusa, creando sombras que fluctuaban de forma independiente del movimiento del visitante. Este fenómeno generaba la impresión de que los muros proyectaban sombras propias, no derivadas de ninguna fuente externa. La sensación de desorientación aumentaba al llegar a una pequeña sala cuadrada que, al revisarla, revelaba proporciones arquitectónicas
imposibles. La distancia entre las paredes parecía variar según el ángulo de observación. Desde ciertos puntos, la sala parecía estrecha y alargada, mientras que desde otros, adquiría la forma casi perfecta de un cuadrado. Este efecto producía una disociación perceptiva inquietante, ya que el visitante no podía confiar plenamente en su sentido de orientación espacial. La geometría fluctuante de la sala indicaba que San Lázaro no era un espacio fijo, sino uno capaz de manifestar alteraciones en la percepción humana. En una de las paredes de aquella sala se observaban marcas nuevas, aunque no frescas en el sentido estricto. Eran líneas delgadas, agrupadas en serie, formando una secuencia casi musical de repeticiones. No correspondían a escritura, ni a símbolos conocidos, pero evocaban ritmos como si representaran un intento de medir el tiempo en un lugar donde el tiempo no transcurría con normalidad. Estas marcas sugerían la presencia prolongada de alguien en aquel espacio, alguien que, incapaz de orientarse, trató de imponer estructura al caos perceptivo que allí dominaba. Al abandonar la sala, el visitante se adentraba en una zona menos documentada del penal. Según los planos que había explorado previamente, esa área debía estar vacía, tal vez utilizada como almacén. No obstante, se encontraba dividida en múltiples celdas pequeñas, todas sin puerta. Las paredes de estas celdas mostraban un patrón uniforme de desgaste, pero la disposición era diferente a la de cualquier instalación de confinamiento conocida. No había rejas, cerraduras, ni mecanismos de contención. Era una estructura diseñada para separar espacios, pero no para encerrar cuerpos. La funcionalidad real de estas divisiones resultaba inexplicable. A medida que se exploraba este sector, surgía una sensación progresiva de sincronía entre el visitante y la prisión. La respiración se volvía más lenta, siguiendo un ritmo que no parecía propio. El cuerpo comenzaba a adaptarse al pulso silencioso del espacio, captando una resonancia casi imperceptible que se intensificaba con cada paso. Esta sincronía inducía una creciente inquietud, ya que no había manera de discernir dónde terminaban las sensaciones internas y dónde comenzaban las influencias externas. La percepción del silencio se convertía en un elemento activo, capaz de moldear emociones y pensamientos. En determinados momentos, el visitante experimentaba lapsos breves de incertidumbre temporal. Los segundos parecían dilatarse o comprimirse, generando una secuencia perceptiva irregular. Podía recorrer un pasillo durante lo que parecía un minuto y, al observar el entorno, descubrir que la luz había cambiado, como si hubiera transcurrido más tiempo. En otras ocasiones, un recorrido que debía tomar varios minutos parecía completarse en un instante. Esta distorsión temporal no seguía un patrón estable, sino que fluctuaba según la cercanía a determinadas zonas del penal. Las superficies, en algunos puntos, dejaban de comportarse como materia inerte. Al acercarse a ciertas paredes, el visitante percibía vibraciones leves, casi imperceptibles, que recordaban al latido de un corazón distante. Este fenómeno no se replicaba en toda la estructura, sino en sectores específicos, como si esos lugares conservaran una concentración de energía o memoria acumulada. El cuerpo humano respondía a estas vibraciones con una mezcla de inquietud y atracción, como si algo en lo profundo del subconsciente reconociera un patrón familiar en aquella frecuencia silenciosa. Había un rasgo que se volvía más evidente a medida que el recorrido continuaba. En la prisión no había sido abandonada en un estado de deterioro natural. Su apariencia, aunque envejecida, sugería un tipo distinto de abandono, uno que no respondía al paso del tiempo, sino a un cese abrupto de actividad. Las marcas recientes, los documentos en condiciones relativamente buenas,
y la distribución arquitectónica que parecía haber cambiado implicaban que San Lázaro no había dejado de funcionar por completo, sino que había permanecido activa en un plano menos explícito. Al finalizar el recorrido por los pabellones secundarios, la sensación de estar siendo guiado hacia un punto específico se intensificaba. Cada corredor conducía hacia zonas que parecían anticipar la presencia del visitante, como si la prisión tuviera un propósito aún no revelado. San Lázaro no solo era un escenario, era una arquitectura viva, moldeada por décadas de sufrimiento humano y capaz de proyectar sus propias transformaciones en quien se aventuraba dentro de ella. El avance hacia la zona más profunda de San Lázaro no obedecía a una decisión consciente, sino a una dirección que la propia estructura parecía imponer. Los pasillos se estrechaban de manera gradual, pero no hasta el punto de generar claustrofobia inmediata. Más bien, inducían una sensación de tránsito obligado, como si el edificio hubiera calculado la anchura exacta para permitir el paso, pero limitar el movimiento lateral. Esta constricción sutil, sumada a la atmósfera densa, hacía que cada paso se sintiera más pesado, como si el aire adquiriera mayor densidad a medida que se descendía hacia nuevas capas del penal. En el nivel inferior, el silencio adquiría un carácter casi físico. Era un silencio profundo que no resultaba pasivo. Tenía un peso, un volumen, un pulso apenas perceptible, que parecía provenir de la propia conformación del espacio. El visitante sentía cómo la respiración se volvía parte de aquel ambiente, sincronizándose con un ritmo subterráneo que no correspondía al propio cuerpo. Cada inhalación generaba un eco interno que se extendía más de lo esperado, como si los pulmones respondieran a una presión que no pertenecía del todo al entorno físico. La disposición arquitectónica cambiaba de forma evidente en este nivel. Las paredes ya no estaban construidas únicamente con piedra. Aparecían tramos de metal corroído incrustados en la estructura, como si hubieran sido agregados posteriormente para reforzar zonas específicas. Sin embargo, estas intervenciones no coincidían con estrategias de seguridad comunes. No había cerraduras, barras, ni elementos típicos de protección. En lugar de ello, los paneles metálicos presentaban pequeñas hendiduras que parecían vibrar de forma mínima, produciendo un murmullo que no era audible en un sentido convencional, sino más cercano a una sensación táctil, como si la piel captara la vibración antes que los oídos. El corredor serpenteaba hasta desembocar en un espacio amplio, cuya existencia no era mencionada en ningún plano. La sala tenía forma ovalada y poseía un nivel de conservación desconcertante, a diferencia de los pabellones superiores, donde el tiempo había dejado marcas visibles. Esta cámara mantenía una limpieza anómala. Las paredes no mostraban grietas ni desgaste, y el piso presentaba una suavidad semejante a la de un material pulido, aunque no se podía identificar el tipo exacto. La superficie era lo suficientemente lisa como para reflejar variaciones en la luz tenue que se filtraba desde el corredor, creando un efecto ondulante cada vez que el visitante se movía. En el centro de la sala se encontraba una estructura circular de baja altura, parecida a una plataforma o base incompleta. Su superficie estaba marcada por incisiones que seguían patrones espirales. Aunque no había indicios de herramientas que pudieran haber producido tales marcas, las espirales parecían expansiones de un diseño central, como si hubieran surgido de un punto interno, en lugar de haber sido grabadas manualmente. El centro de la plataforma presentaba una depresión leve, lo bastante profunda para sugerir que algo había reposado allí durante largos periodos. La resonancia del silencio alcanzaba en esta sala un comportamiento anómalo. El visitante percibía como la propia presencia
generaba ondas imperceptibles que se propagaban hacia las paredes, rebotaban y regresaban con ligeras alteraciones. El eco, si así podía llamarse, no coincidía completamente con los movimientos que lo provocaban. Parecía rezagarse, volver distorsionado o cambiar su intensidad de forma independiente. Esta disonancia auditiva inducía una sensación de desdoblamiento, como si hubiera una réplica invisible del cuerpo, desplazándose con un retraso mínimo, interactuando con un tiempo distinto al del presente. En algunos puntos de la sala, el aire vibraba con mayor intensidad, generando un escalofrío involuntario que recorría la columna vertebral del visitante. Esta vibración no provenía de ninguna fuente mecánica identificable. El penal carecía de electricidad activa desde su clausura en 1936, y no había señales de maquinaria. Sin embargo, la resonancia estaba ahí, persistente, como una frecuencia baja que apenas rozaba la percepción humana. Cuanto más tiempo permanecía el visitante en la sala, más evidente se volvía el fenómeno. Era como si la arquitectura subterránea poseyera un latido propio, un pulso interior que no coincidía con el ritmo natural del mundo exterior. Las paredes de la sala mostraban un patrón que se diferenciaba de los trazos presentes en otros sectores del penal. Aquí, las marcas no eran lineales ni caóticas, sino curvas, compuestas por arcos concéntricos que se superponían de forma ordenada. La regularidad de estos patrones no podía atribuirse a la intervención humana convencional. Parecía un diseño que tenía por objetivo influir en la percepción del espacio, generando un efecto de profundidad variable y distorsión visual que se intensificaba con la mirada prolongada. El visitante percibía cómo las paredes parecían curvarse hacia adelante o hacia atrás, según el ángulo de observación, creando la ilusión de un movimiento lento pero continuo. A medida que la exploración continuaba, la sensación de que el lugar tenía un propósito más allá del confinamiento se volvía más clara. San Lázaro, en este nivel, no parecía un penal, se asemejaba a un espacio destinado a la observación, no de los internos, sino del impacto del silencio y la soledad sobre la mente humana. Era como si la arquitectura hubiera sido diseñada para inducir un estado mental específico, un estado que iba más allá del sufrimiento común del encierro. El silencio no era ausencia de sonido, era una presencia calibrada, capaz de modificar la percepción humana y empujarla hacia territorios desconocidos. En un rincón de la sala parcialmente oculto por sombraos, había un acceso estrecho que conducía a una galería aún más profunda. La entrada parecía reciente, como si hubiera sido despejada no mucho tiempo atrás. Las paredes de este pasaje mostraban marcas verticales, equidistantes, que recordaban a mediciones o límites progresivos. A medida que el visitante descendía, el aire se volvía más frío, pero no de manera natural. El frío tenía un matiz artificial, uniforme, como si emanara de la estructura misma. El silencio se volvía más intenso, hasta el punto de que la respiración sonaba demasiado fuerte, como un ruido intruso en un espacio que exigía quietud absoluta. La galería desembocaba en un salón rectangular, cuyas dimensiones resultaban difíciles de determinar. La luz que provenía del corredor se dispersaba de manera desigual, dejando zonas completamente oscuras y otras con un brillo leve, casi líquido. En el centro del salón había una estructura elevada similar a un púlpito, sin función religiosa aparente. Sus bordes eran suaves y redondeados, como si hubieran sido modelados por un desgaste prolongado. El material del que estaba hecho no coincidía con ningún componente detectado en la prisión
No era piedra, metal, ni madera, sino una sustancia intermedia, sólida, pero con la apariencia de algo moldeable. El salón tenía una característica perturbadora. A la acústica, no respondía de manera coherente. Cualquier sonido emitido se expandía hacia las esquinas más lejanas antes de regresar o disiparse. La reverberación no seguía un patrón físico conocido. Parecía estar vinculada más a la percepción del visitante que a la materialidad del espacio. Cuanto más avanzaba, más difícil era distinguir qué sonidos pertenecían al momento presente y cuáles eran proyecciones retardadas de pasos ya dados. En una de las paredes laterales se encontraba un panel incrustado que parecía haber sido removido y recolocado en algún momento. La superficie alrededor del panel mostraba marcas de fricción y abrasión, como si hubiera sido manipulado varias veces desde su instalación original. Al observar con detenimiento, el visitante percibía una serie de aberturas diminutas en la superficie, demasiado pequeñas para servir como respiraderos, pero suficientes para generar una corriente de aire casi imperceptible que movía partículas de polvo suspendida en el suelo. Marcas circulares parecían delinear un área de movimiento, pero no había indicios claros de la presencia humana reciente. Estas marcas tenían un origen ambiguo. No eran huellas, tampoco eran trazos de arrastre. Parecían ser producto de algo que había girado o se desplazado, siguiendo una trayectoria repetitiva. Un movimiento que había dejado una huella superficial, pero constante. La repetición de estas marcas sugería una actividad prolongada que no se correspondía con la cronología oficial del abandono de la prisión. El visitante, en silencio absoluto, percibía cómo la estructura del salón comenzaba a ejercer una presión emocional intensa. No era miedo directo, sino una sensación de pérdida de referencia, como si la identidad personal comenzara a diluirse en la resonancia del espacio. La tensión psicológica se amplificaba con cada minuto, generando una disociación entre la percepción física y la interpretación interna del entorno. El lugar parecía absorber la presencia humana, despojándola lentamente de sus parámetros habituales de orientación, tiempo y estabilidad emocional. La intuición, o quizás la influencia arquitectónica, indicaba que aquella sala funcionaba como un límite, un umbral entre las zonas de experimentación observables y algo aún más profundo y menos comprensible. San Lázaro no había sido diseñada solamente para retener cuerpos, sino para estudiar la interacción entre mente y vacío, entre silencio y percepción. La prisión no observaba a los presos, los transformaba. Y ahora transformaba al visitante. El retorno hacia la parte más interna de la galería producía una sensación de descenso, aunque la trayectoria física no implicara cambios de nivel evidentes. Era como si cada paso condujera hacia una profundidad conceptual, más que arquitectónica. La temperatura continuaba disminuyendo de manera progresiva, y el aire adquiría una textura más espesa, semejante a un velo que se adhería a la piel y dificultaba el movimiento. El visitante percibía cada inhalación como un esfuerzo, mientras el silencio alcanzaba una intensidad que anulaba cualquier otra referencia sensorial. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban de forma imperceptible, creando una sensación de compresión que no se relacionaba necesariamente con el espacio físico, sino con un estado interno. La luz comenzaba a retirarse de manera evidente. No había fuentes luminosas activas, pero la claridad residual del corredor superior se desvanecía, sustituida por una penumbra que parecía generada por la propia estructura. Las sombras perdían definición, dejaban de ser formas, para convertirse en densidades que fluctuaban sin obedecer
a un origen claro. El corredor final desembocaba en una cámara circular cuyas dimensiones resultaban difíciles de establecer. La oscuridad parcial creaba un límite borroso entre el suelo y las paredes, como si la arquitectura hubiera renunciado a delimitar sus propios contornos. No había superficies regulares. Las paredes parecían doblarse suavemente hacia adentro y hacia afuera, generando la impresión de una respiración lenta y profunda. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero suficiente para sugerir que la cámara poseía un ritmo propio. El visitante sentía el suelo bajo sus pies, como una superficie ligeramente flexible, aunque sin hundirse. Este material desconocido parecía absorber parte del peso, generando una sensación de flotación mínima. La cámara carecía de cualquier elemento decorativo o funcional. No había objetos, plataformas, ni rastros evidentes de actividad humana. Sin embargo, la estructura emanaba una presencia que no podía explicarse. Era una habitación que se percibía como un receptáculo de algo que no se manifestaba abiertamente, pero que estaba allí, silencioso, esperando. El silencio alcanzaba, en esta cámara, su forma más extrema. No era ausencia de sonido, era supresión. Todo ruido, incluso el propio latido del corazón, parecía atenuarse. La percepción auditiva comenzaba a desintegrarse, creando una distancia entre la mente y el cuerpo. La respiración se reducía a un movimiento mecánico, sin eco, sin vibración, sin referencia. El visitante experimentaba una sensación progresiva de desaparición interna, como si la identidad comenzara a desmoronarse bajo el peso del vacío circundante. En esa atmósfera, la percepción temporal se fracturaba de manera evidente. El visitante no podía determinar si habían transcurrido minutos o horas desde la entrada a la cámara. La falta de estímulos externos eliminaba cualquier ancla temporal, permitiendo que la mente se desplazara hacia estados de introspección que no correspondían a un flujo lógico. Los pensamientos surgían y se desvanecían sin ser completados, como si fueran absorbidos por la misma estructura arquitectónica que contenía la cámara. El centro de la habitación mostraba un cambio imperceptible al principio. En una ligera alteración en la densidad del espacio. No era una figura ni un objeto, sino una concentración de oscuridad que parecía reorganizarse con el paso del tiempo. Esa densidad no avanzaba ni retrocedía, se manifestaba como un punto de convergencia para la percepción, un núcleo de atención que atraía la mirada incluso sin ofrecer estímulos visuales concretos. Era un vacío dentro del vacío, pero con un matiz inquietante. Parecía estar observando. A medida que el visitante permanecía allí, esa concentración oscura comenzaba a mostrar variaciones sutiles en su forma. No eran movimientos, sino fluctuaciones en la textura de la oscuridad. Parecía expandirse y contraerse en secuencias que recordaban a un patrón respiratorio. Esta oscilación inducía un estado mental en el que la propia respiración del visitante se ajustaba al ritmo de aquel núcleo, generando una sincronía involuntaria que sugería algún tipo de interacción profunda entre la presencia humana y la arquitectura. Las paredes de la cámara respondían a ese ritmo. Pequeñas vibraciones recorrían la superficie de manera circular, como ondas que emergían del punto central y se desplazaban hacia afuera, regresando luego en sentido contrario. Este movimiento era tan sutil que no podía ser percibido por la vista, pero sí por la piel, que reaccionaba con escalofríos recurrentes. La arquitectura parecía estar regulada por un mecanismo que no era tecnológico ni biológico,
sino una combinación inefable de ambos. El visitante comenzaba a sentir como sus pensamientos se volvían más lentos, como si la cámara los filtrara antes de que pudieran formarse. Cada idea emergía con una claridad inicial, pero luego se desvanecía sin completarse, como si la conciencia fuera incapaz de mantener una secuencia coherente dentro de aquel espacio. El silencio inducía un estado de introspección forzada, empujando la mente hacia una contemplación que no era voluntaria. La cámara actuaba como un espejo opaco, que reflejaba no la imagen exterior, sino la ausencia interior. El tiempo, en este punto, se había disuelto por completo. La cámara no permitía distinguir entre un segundo y una hora. La percepción estaba ligada únicamente a los cambios en la densidad del silencio y las oscilaciones del núcleo oscuro. Era como si la estructura hubiera sido diseñada para estudiar la reacción humana ante la privación total de estímulos y la alteración profunda de la temporalidad. La prisión, en su capa más profunda, dejaba de ser un espacio físico para convertirse en una experiencia sensorial extrema. El visitante experimentaba una transformación interna difícil de describir. La percepción del propio cuerpo comenzaba a fragmentarse. Las extremidades se percibían distantes, desconectadas. El tacto parecía disolverse. La orientación espacial desaparecía. El cuerpo se transformaba en un punto más dentro del vacío. Un fragmento sin referencia. La mente luchaba por mantener una estructura interna, pero la cámara parecía absorber cada intento de reconstrucción, como si tuviera la capacidad de disolver la identidad, sin necesidad de contacto directo. En cierto punto, la oscuridad del núcleo alcanzaba un nivel de densidad que generaba la ilusión de movimiento. Parecía avanzar y retroceder en pulsos regulares, como si invitara a una aproximación. La presencia era innegable. No se manifestaba como amenaza, pero sí como una fuerza que reclamaba atención. Era un vacío lleno de intención, un punto que contenía la historia de la prisión, en un nivel más profundo que cualquier documento o estructura física. Representaba el residuo emocional de décadas de aislamiento, sufrimiento y experimentación silenciosa. La cámara funcionaba como un condensador de memoria, almacenando fragmentos de experiencias humanas que habían quedado suspendidas en el tiempo. El núcleo no era una entidad, sino un registro viviente de aquello que persistía más allá de los cuerpos. La resonancia del miedo, la soledad extrema, el silencio impuesto. La prisión, en su nivel más profundo, no había sido diseñada para contener personas, sino para contener estados mentales. Era un laboratorio del vacío. El visitante, al alcanzar este punto, percibía su propia disolución como parte del proceso. La cámara lo absorbía, no físicamente, sino mentalmente. El silencio absoluto comenzaba a redefinir la percepción del yo, erosionando la frontera entre observador y espacio. La identidad se desvanecía lentamente, mientras la cámara parecía reconocer y registrar cada patrón emocional emergente, integrándolo en su núcleo oscuro. En ese instante, una comprensión silenciosa emergía en San Lázaro. Nunca había sido abandonada, no en el sentido pleno. Su función había persistido más allá del cierre oficial. Había continuado operando, no como prisión física, sino como un espacio que retenía, aislaba y transformaba aquello que entraba en contacto con su profundidad. La prisión existía como una arquitectura viva, que trascendía la materialidad y se nutría de la percepción humana. El visitante, ahora casi fundido con la resonancia del lugar, comprendía que la cámara no exigía presencia física permanente. Lo que retenía eran impresiones, ecos, fragmentos de conciencia. San Lázaro se completaba con cada incursión, transformándose
en un archivo de experiencias humanas irreversibles. Y al salir, si es que salir era posible, no sería la misma persona, ni la prisión sería la misma estructura.